pero a mí me gustaría invitar a los colegas que están para la mesa de discusión. Y después de escucharlos me surgió una gran duda, que quiero hacer una pregunta para que cada uno de los expositores me dé su respuesta y su opinión personal. Viene entonces una mujer con fibrilación auricular paroxística de Chat-VAX 3 que le hace una ablación el doctor Román con criobalón. Le hacemos el seguimiento, al año no tiene fibrilación auricular, pero no nos podemos olvidar del 30% de recurrencia en el primer año y 5% en los años subsiguientes, con indicación de anticoagulación oral de los nuevos, supongamos, a largo plazo o de por vida. Mi pregunta es, ¿no deberíamos empezar a pensar en implantar una oclusión de la orejuela en el procedimiento de aislamiento de venas pulmonares? Juan, ¿quieres empezar? Yo creo que eventualmente vamos a llegar a ese punto. El problema es que es un campo que se está desarrollando, estamos aprendiendo a implantar, estamos aprendiendo las ventajas y desventajas de cada uno de los dispositivos. Entonces, a mí me parece que la desventaja de combinar dos procedimientos invasivos que traen un grupo de complicaciones asociadas va a hacer que el desarrollo de este campo sea un poco más complicado. Yo creo que una vez que encontramos que uno o dos dispositivos están establecidos, los operadores tienen experiencia con esto, yo creo que combinar los dos procedimientos tiene sentido absoluto, no tengo ninguna duda. Lo que pasa es que tenés un porcentaje de 1 o 2% de complicaciones importantes cuando haces la ablación de FA, dependiendo del volumen del operador, a veces un poco más, y estás agregando, como vimos, 4% de complicaciones con una oclusión percutánea. Me parece que tenemos más chances de lastimar este campo que está en la infancia de ganar en este momento. Mi intuición es esperar hasta que esta disciplina esté un poco más madura, todos entendamos bien qué es lo que estamos haciendo, cuáles son los beneficios y las limitaciones, y después sí combinarlos. Esa es mi intuición. Interesante. ¿Santiago? Yo, una de las cosas que también pensaba con respecto al cierre de la orejuela es que si bien la mayoría de las complicaciones que uno ve son relacionadas a la técnica de abordaje, a veces me pongo a pensar en la técnica videotoracoscópica, no hacer una mini toracotomía, sino con técnicas videotoracoscópicas. Inclusive también lo pienso para la ablación de taquicardia ventricular, y a lo mejor con eso se puedan reducir un poco los riesgos de la técnica de Sosa, por ejemplo. El mayor problema con las técnicas quirúrgicas o pseudo o con cirugía mínimamente invasiva es que la tasa de oclusión incompleta de flujo residual es altísima. Incluso cuando el cirujano corta la orejuela y sutura lo que queda, siempre queda un poquito de flujo residual o un remanente. Entonces, mi preocupación con las técnicas quirúrgicas o pseudoquirúrgicas o mínimamente invasivas es el flujo residual. Esa es mi mayor preocupación. Pero por otro lado, también tenés tasa de flujo residual con las aproximaciones endocárdicas y tenés otro problema que todavía no entendemos bien, que es el proceso de endotelialización de estos dispositivos nuevos. No sabemos si van a tener trombosis tardía o si todos los pacientes tienen un endotelio completamente saludable que va a cubrir el dispositivo. Aparentemente el sistema de oclusión epicárdico sería un poco mejor en el Exacto, exacto. Lo que pasa que se movió, es un ejemplo claro de lo que decía antes. La FDA aprueba el dispositivo sin tener demasiada data, mucha gente con poca experiencia se pone a hacer el dispositivo y después tenés una tasa de complicación del 10% que va a matar el dispositivo. Es una lástima porque conceptualmente, si el dispositivo va creciendo, los instrumentos van mejorando, los operadores se van poniendo mejores y los outcomes van a ser obviamente mucho mejores. Adrián, entonces lo dejamos con nuevos anticoagulantes. A mí me gustó el principio de la respuesta de Juan porque fue cauta, ¿no?
Sin embargo, como él está muy embarcado en esto, después la segunda parte de su explicación se fue un poco más a la parte técnica. Pero no hay que olvidarse que si un paciente va a una ablación de fibrilación auricular es porque puede tomar anticoagulantes. Si no, no puede, si no, no es candidato. Pero también quiere dejarlo. Hay que anticoagular antes y hay que anticoagular después. La pregunta es, pero también quiere dejarlo. Por eso Claro, la pregunta. pero vayamos por partes. La indicación de los dispositivos para el cierre de orejuela es para aquellos pacientes que no pueden tomar anticoagulantes. Y la limitación a esto que llamaste en su infancia, a esta técnica que está recién emergiendo, es que aún a este grupo hay que darle un poco de anticoagulantes. Entonces, los estudios randomizados futuros van a estar entre anticoagulantes y doble antiagregante plaquetario, porque estos pacientes no pueden recibir anticoagulantes. Entonces, hay varios ejemplos en la electrofisiología donde gente de nuestra generación, con mucho énfasis, ha pensado en que más es mejor. Yo, que ya estoy empezando a pegar la vueltita, estoy creyendo que las técnicas minimalistas, por ejemplo, lo que nos mostró Carlos hoy, de hacer una ablación con balón en vez de ir punto a punto, la reducción de 2 transeptales a 1 transeptal, la reducción de 4 horas de procedimiento a 1 hora y media de procedimiento, la visión minimalista del control invasivo de la fibrilación auricular, me parece que es el objetivo a conseguir. Pensar ahora en una técnica que está en su nacimiento, en adicionarla a unas venas pulmonares, me parece que es ir al revés del flujo. El flujo está, hagamos menos y veamos cómo nos va y reevaluemos, más que hagamos de todo, rápidamente hagamos de todo y después tener que usar 5 a 10 años para recopilar evidencia para decir, no, nos apuramos, volvamos para atrás. Creo que tenemos que aprender de nuestros mismos errores, ¿no? Doctor Román, ¿algún comentario? Pues no, estoy completamente de acuerdo con las opiniones dichas anteriormente. Solamente quería revisar un estudio que se ha hecho con el Lariat, con el ¿cómo le llaman? El nudo de la orejuela, el epicardio, que reduce la incidencia de fibrilación auricular. 40% reduce la incidencia de fibrilación auricular. Entonces, no como una indicación primaria para controlar fibrilación auricular, pero en aquellos casos en que por razones X hubo que hacerle la oclusión del apéndice, pacientes que tenían marcapasos o algún monitor implantado, cuando le hicieron la comparación, la carga de fibrilación auricular antes del Lariat y después del Lariat, hay una reducción significativa porque la orejuela tiene una participación en la creación de la fibrilación auricular. Entonces, es un aspecto para mantener. No significa eso que estoy pues apoyando la idea de hacer un Lariat para simplemente controlar la fibrilación auricular. Un procedimiento paso a paso, hacerlo cuando se necesite es lo más apropiado. Sí. Hay data del estudio ASAP donde se implantó el Watchman y no se administró warfarina. Se lo comparó warfarina versus terapia antiplaquetaria dual desde el comienzo. Y la tasa de embolia fue similar en el grupo de warfarina por 45 días comparado con el grupo con terapia antiplaquetal dual. El campo se va a mover en esa dirección, pero necesitamos tener la data para poder hacerlo en forma coherente. Bueno, una vez más, muchas gracias a todos y bueno, buen almuerzo.